Nosotros estamos, o por lo menos yo arranqué esta nota dando por supuesto de que Sanz no solo va a ganar la interna radical, sino que va a ser presidente de la República. Pero primero tiene que ganar la interna radical. Así es. ¿Y cómo está ese tema? Y va a ganar la interna de la Unión Cívica Radical. Va a haber internas, ¿no? Absolutamente, porque algunos, de nuevo, una diferencia. Yo he escuchado a algunos comentaristas que dicen, pero estos radicales, ¿por qué no se ponen de acuerdo de quién es el candidato? ¿Por qué tienen que discutir entre sí? Si partimos de la base que la democracia necesita de partidos políticos, como usted señaló, partidos políticos que sean... Sí, las internas son muy sanas. Que sean expresión de la mediación entre el Estado y la sociedad, es mucho mejor que en lugar de una decisión en un despacho público o en un living de un departamento, esa decisión sea elaborada, procesada democráticamente por todos aquellos que forman parte de esa colectividad política. En este caso, una elección interna. Sabemos que habrá más de un candidato en esa elección interna, que todavía no tiene fecha, que lo decidiremos la semana próxima. O sea, usted no descarta... ¿Usted cree que aparte de Alfonsín y Sanz puede haber otro? ¿O puede haber otros, ¿por qué no? No Cobos. También puede ser Cobos, digamos, deberá reunir las condiciones, ser afiliado radical, y la verdad que esa diversidad es bienvenida. Recuperar la autonomía de que los partidos seleccionen los candidatos, generar una condición de debate abierto, público, horizontal, acerca de los distintos puntos de vista y matices, me parece que eso enriquece el funcionamiento del sistema democrático y le da un canal de participación a los ciudadanos para tomar una decisión, que no sea asumir o aceptar mansamente la decisión que toma otro. ¿Usted cree que el radicalismo, gane quien gane, se encolumna todo? No tengo ninguna duda, no tiene absolutamente ninguna duda. ¿Podría darse un caso como el que se da en otros países, donde el que pierde termina siendo candidato a vicepresidente? Y puede darse el caso como sucedió en Estados Unidos, cuando Obama, quien nadie pensaba que podía ser el candidato, derrotó al establishment partidario, a Hillary Clinton, y después la nominó secretaria de Estado. Creo que en Uruguay, ¿no? ¿Ocurrió? En Uruguay fue presidente vice. Por eso digo, que presidente fue Astori vice, claro. No, yo diría que no en este caso último que usted me enseñara. ¿Sabe por qué? A eso apuntaba yo, a preguntarle eso. El radicalismo tiene un mandato imperativo, decidido por sus cuerpos orgánicos en más de una oportunidad, por la cual debe llevar adelante acuerdos y conversaciones y coincidencias con otras fuerzas políticas democráticas. Básicamente es el Partido Socialista y el GEM. Eso independientemente de quién sea el candidato, es la Unión Cívica Radical la que tiene esa definición. Y por cierto, todos los candidatos la comparten. Entonces es razonable pensar que en esa coalición algún otro integrante y otra fuerza forme parte del binomio presidencial. Así que por eso es mi observación a su comentario. Es decir, ustedes están, por ejemplo, el sector en el que usted está trabajando ahora, están cerca del gen de Margarita Stolbizer. Y también del Partido Socialista. Pero parecería que el sector de Alfonsín está un poquito más cerca, ¿no? No, por eso es lo que quiero decirle, no es un sector, es la Unión Cívica Radical que tiene esa decisión. Y precisamente una de las razones por las cuales anticipamos la decisión es para que la Unión Cívica Radical elija su candidato y que los otros partidos se incorporen a esa formulación. Y esto ocurrirá gane quien gane. Absolutamente. O sea, ustedes no van a dejar afuera a nadie que quiera participar, digamos, porque haya estado... de ninguna manera. Y aparte más, le digo, de esa manera son los radicales los que deciden y no hay interferencia de ninguna naturaleza. Jesús, para ir terminando, ¿cómo van a trabajar la interna? ¿Cómo se gana la interna? Pensando en el votante extrapartidario y planteando cosas, digamos, para eventualmente combatir electoralmente hablando, digo, al Frente para la Victoria o mirando hacia adentro, en este radicalismo y en este 2011 que está viviendo la política argentina. Primero déjeme hacer un comentario. El radicalismo es un partido extendido a lo largo de toda la geografía del país. Casi la mitad de las ciudades capitales de provincias son gobernadas por la Unión Cívica Radical. Más de 600 intendentes en todo el país pertenecen a la fila de la Unión Cívica Radical. El radicalismo es el partido cuyo contingente legislativo es más numeroso luego del oficialismo. Entonces, en esa geografía, lo que quiero decirles es que los afiliados radicales son ciudadanos argentinos y expresan el promedio de los ciudadanos argentinos. Yo estoy seguro que cuando un ciudadano argentino afiliado a la Unión Cívica Radical va a votar, lo va a hacer pensando si el radicalismo del candidato le satisface, se lo siente propio. Estoy seguro que en el caso de Ernesto Sanz es así. Y en lo segundo, tratando de mirar quién es el que mejores soluciones propone de futuro y quién tiene mejores condiciones
de liderar una proposición política con aliados, pero también de ganar y triunfar en la elección y gobernar después. Y creo que son los atributos que expresa Sanz. Muy bien, Jesús Rodríguez, muchísimas gracias. Lo vamos a volver seguramente a invitar a medida que se acerque la fecha de las internas para ver cómo va a ser un gusto, las cosas. Va a ser un gusto. Y ahora seguimos con Ismael Bermúdez y todo el tema de la discusión salarial. Gracias, Antonio. Y bueno, con el tema de las paritarias hemos convocado al economista Ernesto Critz, dirige la Sociedad de Estudios Laborales. Bueno, se conoció, Critz, este informe, esta encuesta que hizo justamente la sociedad que vos dirigís, el estudio que vos dirigís, en relación al tema de la paritaria. Y lo que llama la atención es que hay una expectativa de que este año las paritarias van a estar con algún piso salarial muy por encima de la que cerraron el año pasado, que no es poco, porque el año pasado la mayoría de los convenios estuvo entre el 25 y el 30%. ¿Cómo se perfila la discusión de los convenios colectivos este año? Bueno, yo creo que si se cumplen las expectativas de las empresas, estas demandas que esperan recibir de promedio del 28%, en realidad estaríamos bastante cerca de lo que pasó el año pasado. El año pasado los salarios de convenio aumentaron más o menos eso, un 28%, ese es el dato que tenemos para el tercer trimestre, sí. Seguramente así habrá terminado el año. Me parece que hay una diferencia muy importante respecto de las previsiones que tenemos este año de las que tenemos a comienzo del año pasado. A comienzo del año pasado nosotros hicimos las mismas preguntas y las demandas esperadas eran sensiblemente menores a las que tenemos ahora y sensiblemente menores a las que finalmente ocurrieron. En el año pasado las empresas a comienzos del año esperaban demandas del orden del 16%, que estaba en línea con la inflación del 2009. ¿No es cierto? Lo que creo que no previeron las empresas es que en 2010, así en el año que pasó, ya no se iba a discutir como tradicionalmente sobre la base de la inflación pasada, sino que se discutió sobre la base de la inflación esperada, con expectativas de inflación creciente, ¿no es cierto? Ahora me parece que han aprendido un poco la experiencia del 2010 y están previendo una inflación más o menos parecida a con la que cerró el año, del orden del 25%. Bueno, naturalmente un par de puntos más, que es lo que seguramente demandarán los sindicatos a las empresas, esperan cerrar algo así como el 26,5%. Pero ahí viene el tema. Si los empresarios ya creen que van a tener que conceder el 26%, yo supongo que del lado sindical van a decir lo siguiente: si ya se sienta en la mesa con el 26 dispuesto a firmar, bueno, yo pido más del 30. Y después tomo en cuenta, año electoral. 2, la inflación fue del 25, pero en alimentos muy superior. Y sabemos que en el asalariado influyen más los alimentos que otros rubros. La actividad económica es muy buena, en cambio el año pasado recién se estaba saliendo de la crisis del 2009. Entonces digo, bueno, no, yo quiero, si ya me va a dar el 26, yo quiero más del 30 y tomo en cuenta estas consideraciones: productividad, rentabilidad, mayor inflación y sobre todo el tema del impacto de los alimentos y elecciones. ¿Se va a dar eso? Puede ocurrir. No creo que haya un desvío tan importante, pero recordad que las empresas lo que nos dicen es que han presupuestado para este año un 24% de aumento. Me parece que es importante señalar esto porque los presupuestos de las empresas se hacen en octubre, digamos, aproximadamente, cuando termina el tercer trimestre, comienza el cuarto, y hace apenas unos 3 meses. Ahora ya han subido un par de puntos lo que esperan cerrar. En 3 meses subieron 3-4 puntos. Exactamente. Esto de alguna manera lo que refleja es la evolución de las expectativas inflacionarias. Digamos, con una característica que está influyendo en todo esto, es que en realidad no tenemos ningún indicador de referencia aceptado por las partes, ¿no es cierto? No solamente ya no se negocia sobre la base de la inflación pasada, sino la inflación esperada, sino que además no sabemos muy bien cuál es. Mi impresión es que en las demandas sindicales van a influir 2 o 3 cosas. Por una parte, efectivamente, la inflación esperada, en la cual, como muchas veces se dice, la inflación del changuito tiene un peso significativo, a pesar de que es algo así como la mitad del gasto, ¿no? La totalidad del gasto.
¿no es cierto? La segunda cuestión es que esto ya se vio el año pasado, las demandas salariales se fijan no solamente en función de esto, sino en función de qué es lo que están pidiendo o obteniendo otros sindicatos en otros sectores, ¿no es cierto? Hay una suerte de competencia, por llamarlo de alguna manera, cosa que se explica en gran medida por lo que ocurrió el año pasado. El año pasado se comenzó cerrando negociaciones en el 23% y se terminó en el 35%. Entonces, algunos quedaron muy atrás, rezagados respecto de otros. Y además aparece un tercer criterio de negociación, esto apareció también el año pasado, y es que ya no se trata solamente de qué porcentaje de aumento en función a una inflación estimada, sino cuál es el piso en términos absolutos, cuál es el salario mínimo de convenio, ¿no es cierto? Y este es un punto muy importante. Si uno conversa con dirigentes, sigue diciendo, no te fijes en el porcentaje, fíjate cuánto es el salario básico de convenio, que lo tenemos que relacionar con el costo de una canasta. O sea que me parece que tenemos... ¿Cuánto es el costo ese de básico? ¿Debería ser 4.000 pesos, como dicen algunos? Depende, digamos, depende de lo que uno quiera tomar. Podría ser, digamos, si uno toma la medida que habitualmente se considera para medir la pobreza, ¿no es cierto?, que es la canasta básica para una familia tipo, por supuesto estamos hablando de mínimo, realmente mínimo, estaríamos en unos 2.100 pesos aproximadamente. En realidad no hay ningún convenio que esté por debajo de eso, digamos, los básicos están por encima de eso, así que... no, pero yo digo una canasta razonable, no de pobreza, una canasta razonable para un asalariado. Algunos institutos lo están marcando en 4.000. Como hay convenios que están en 3.000, eso implicaría más o menos un 30%. Podría ser, digamos, el año pasado el cambio este se produjo, si recuerdo bien, con el convenio de la alimentación, donde los salarios sí eran realmente muy bajos, ¿no es cierto? Eso se lo llevó a... Se llevó un básico de 3.200. 3.200 pesos, digamos. Yo creo que por ahí más o menos debe andar. Es muy difícil, de nuevo, estimar concepto cuando no tenemos consenso sobre ciertos indicadores de referencia básicos. No hay, en efecto, ninguna negociación que considere como uno de los parámetros de referencia el IPC oficial. Claro. Esto no existe. Ernesto Critz, gracias por haber estado en Dominó. Esto ha sido todo. Se viene una fuerte discusión de las paritarias. Primer trimestre. Aparentemente hay casi 900 convenios para discutir y 3,5 millones de trabajadores involucrados. Gracias nuevamente. Nos reencontramos el próximo miércoles.